María, Hola, Luis Enrique. ¿cómo estás? Muy bien. No, feliz de estar con ustedes hoy conectados con este tema de Colombia feliz, que eso es lo que necesitamos hacer en este momento, ser felices. Y felices nosotros de que estés por acá. Bueno, ya llegó mi padre también. Padre, ¿cómo estamos? El amigo Mauricio, Gustavo García, buenas tardes. Gustavo que siempre nos acompaña, igual que mi padre. Tania Torres, bueno, ahí van llegando, ahí va llegando la gente. Ahí va llegando. Sí, 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 ahí van llegando. María Yo Cruz. siempre digo que estamos los que tenemos que estar. Tenemos que estar, eso es lo importante, eso es lo importante. Hay gente Eso que es un principio de vida. es un principio, sí, sí. Francisco Javier Franco, el gordito, mi hermano. Liz también llega. Bueno, llegamos a nuestra conversación en vivo número 25. Ya Claudita Torres llegó con los amigos de nuestra campaña de Colombia Feliz, Derecho y Deber de Todos, que es una campaña que nace hace un par de años. Y pues bueno, aquí venimos trabajando. Hoy estamos aquí con Rosa María Corcho. Rosa María, pues creo que apenas la vayan viendo, van a saber de quién se trata, porque pues es una persona que ha estado trabajando en los medios de comunicación durante mucho tiempo. Y les voy a leer una parte de la presentación de Rosa María para no irme a equivocar con todas esas. Vamos a hablar. Para tener bien clara la información. No vayamos a cometer errores, sí, sí, sí. Con Rosa María vamos a hablar sobre la responsabilidad en la información. Bueno, Rosa María cuenta con más de 20 años de experiencia en el mundo de las comunicaciones. Desde siempre ha combinado su carrera profesional como presentadora de televisión, periodista, maestra de ceremonias, maestra de eventos corporativos y administradora de empresas, con actividades empresariales prestando servicios como asesora en comunicación corporativa, formadora de comunicación de quienes reconocen la necesidad de mejorar su forma de comunicación. Esa parte es muy importante y creo que vamos a tocar ahí en esa parte de la formación que es bastante importante y fuerte para el mensaje que queremos dejar. Ejecutiva en importantes compañías nacionales donde ha manejado responsabilidades en el área comercial y de mercadeo. Creó RM Comunicaciones, ¿cierto? Es Sí. creadora del portafolio de capacitaciones El público es el eco de su voz, en el cual desarrolla entrenamientos de comunicación presencial y virtual para hablar en público, presentar en televisión, realizar periodismo de campo, etcétera, etcétera, etcétera. Su pasión por la comunicación efectiva, su pasión es la comunicación efectiva y estratégica, ¿no? Rosa María, bienvenida. Qué alegría tenerte por acá. Luis Enrique, muchísimas gracias a ustedes y además felicitaciones por esta bandera que ustedes han tomado de llevarnos a los colombianos a ser conscientes que tenemos que ser felices, que tenemos deberes, que tenemos derechos, pero que el propósito a la final es ser feliz, que a eso es a lo que vinimos a este plano terrenal. A eso fue lo que vinimos. Rosa María, ¿qué es felicidad para ti? Para mí felicidad es la manera como tú interpretas lo que te rodea. Así lo defino y lo defino desde comunicación. La experiencia que yo tengo como formadora me encuentro tanto con esas personas que tienen límites, bloqueos, miedos de expresarse, de hablar en público, a pesar de estar en un buen entorno, a pesar de tener muchas cosas buenas a su alrededor y aún así se crean muchos miedos. Y lo llevo también al plano personal, es decir, la manera como tú identificas o como tú percibes lo que hay a tu alrededor. Para mí, eso es la felicidad. No, ok, ¿cómo percibimos todo esto? Un saludo a Rosa María, dice Luis Alejandro Acuña. Ay, Todos, saludos. Y es todos, que, ¿sabes, Luis Enrique? Y yo siempre pongo un ejemplo con ese sí, tema para que se entienda bien cómo es interpretar lo que tienes a tu alrededor. Mira, hay personas que dicen, se ganan miles de millones de pesos, y hay personas que dicen, Dios mío, qué felicidad para ti. Y la persona que lo recibe puede decir, qué complique, ¿yo qué qué voy a hacer con rápido. tanta plata? Al contrario, para mí, ese es el ejemplo más claro que yo siempre pongo cuando doy mi definición de lo que es la felicidad. Es como tú interpretas lo que te sucede, lo que tienes a tu alrededor. Sí, claro, porque, o sea, yo puedo decir, listo, me gané ese montón de plata, pero como estás diciendo, que encarte, o puedo decir, uy, llegó esa plata, pero no me alcanza. Exactamente.
Exactamente. Entonces, estamos en un momento de vida en donde tenemos que enfocar bien y empezar a identificar qué es la felicidad para ti, qué es lo que te hace sentir bien, qué es lo que te hace sonreír, qué es lo que te inspira, qué es lo que te hace avanzar, qué es lo que te hace vibrar. La razón por la que tú te levantas todos los días, ahí está tu felicidad, ahí está tu pasión, tus ganas de hacer las cosas, y eso se conecta con lo que es la felicidad. Claro, muchas veces los más ricos son los menos felices, dice aquí Gustavo García, y creo que tiene mucha razón en eso. En ocasiones. Sí. Desde tu trabajo, Rosa María, en la comunicación, y ahora que pues miramos esta parte de la formación, que creo que es lo que más me apasiona de lo que tú haces ahí, ¿cómo aportamos para la construcción de una Colombia feliz? Pues te cuento, Luis Enrique, que mi historia, como digo yo, mi pasarela, ya tiene más de 10 años, ya casi voy a cumplir 10 años, con ese compromiso mío de formar, de ser mentora de las personas que asumen responsabilidades de hablar en público, de presentar en televisión, de ser periodistas, de dar información, que al final todo el tiempo nosotros estamos dando información. Y mi propósito, te lo comparto, durante todos estos años, ha sido que las personas cumplan lo que tienen, tanto en su mente como en su corazón, utilizando el poder de la comunicación. Entonces, cuando una persona aprende, mejora su forma de hablar, de escuchar, su actitud, primero, felicidad propia, porque además es espectacular cuando uno se empodera, cuando uno gana seguridad, cuando uno dice, préndame la cámara, me paro frente al público, hablo con quien sea, mejoro mis relaciones interpersonales. Es maravilloso lo que se siente y ahí está mi primer propósito de felicidad. Y cuando acompaño, en el caso, por ejemplo, hoy en día que llevo el módulo de presentación en televisión de Caracol Escuela y acompaño a muchos medios de comunicación y a periodistas a mejorar su comunicación, pues estamos transmitiendo información con características bien importantes que aportan hacia el bienestar, que todo va apuntando hacia la felicidad que reciben los televidentes, lo que consideramos las audiencias en el momento de recibir una buena información. Así que yo te confieso que desde RM Comunicaciones me siento satisfecha de dar mi aporte para que muchas personas sean felices. Perfecto, sí, claro, o sea, fortaleciéndoles y tal vez encontrando esas debilidades y convirtiéndoselas en fortalezas para que pues salgan en lo que decidieron, ¿no? Salgan adelante en lo que ellos decidieron. La información, has hablado de información en este pedazo, y la información es un derecho que, pues, creo yo que tenemos todos los colombianos. ¿Tú crees que esa información se maneja responsablemente en nuestro país? Pues, Luis Enrique, yo pienso que nosotros tenemos que partir, y además yo les quiero hablar a todos los que se van conectando con nosotros en los deberes que tenemos, en los que nos comprometemos a informar, pero también en los derechos, que también tenemos deberes y derechos. Mira, una información, cuando uno recibe una información o cuando uno comparte una información, uno lo hace exactamente con 4 propósitos. Uno lo hace con el propósito de informar, con el propósito de entretener, con el propósito de convencer o con el propósito de persuadir. Entonces vamos a empezar a manejar el tema de la responsabilidad que nosotros tenemos en el momento de compartir o dar información. Hoy en día las redes sociales, esto en lo que nosotros estamos, pues es un tema que no podemos desconocer, que en este momento todo el mundo se siente con el derecho de hablar. Y es verdad, o sea, perfectamente nosotros tenemos el derecho de la libertad de opinión y de expresión. Y como digo yo, y ahí voy al artículo 19 de la Declaración de los Derechos Humanos. Es cierto, o sea, todos podemos expresarnos y todos podemos decir, pero cuando tú tienes claro esos 4 propósitos con los que tú compartes o das una información, ahí ya empezamos a direccionar bien el camino. Mis queridos señores, todos los que están, tenemos que ser responsables con la información como la estamos compartiendo. Nosotros en Colombia, y yo hago parte de los medios de comunicación y tengo la fortuna de trabajar con muchos medios, tenemos medios responsables, identificados, con credibilidad, que nos llevan información de manera clara, contundente, veraz, que son medios confiables. Pero resulta que hoy en día, Luis Enrique, nos estamos enfrentando a lo que se llaman las fake news o noticias falsas. ¿Qué es lo que nos causa? Infelicidad.
Porque cuando tú recibes información falsa, pues obviamente se genera toda una cadena que nos impacta la vida de muchísimo. Y tenemos casos muy sonados de noticias falsas. Entonces, debemos aumentar el nivel de responsabilidad que tenemos cuando damos y compartimos información. Ya, esa información, igual así como estamos viendo y con el riesgo que corremos de recibir de tantas partes información. Entonces, yo cojo mi teléfono y empiezo a mirar Twitter y encuentro 100.000 noticias y entonces prendo el noticiero y después al mediodía de pronto oigo algo de radio y entonces una cantidad de cosas y una cantidad de revueltos, pero yo tengo como, ¿cómo se llama eso? El informador y, bueno, yo como el que recibo la información, ¿cierto? Yo también Emisor y empresario. tengo responsabilidad como de también verificar 1000 cosas. Claro. ¿Sabes, Luis Enrique, que incluso este tema lo estamos trabajando mucho a nivel corporativo? Porque en este momento, pues en RM Comunicaciones, cuando dictamos capacitaciones y entrenamientos en comunicación para mejorar la forma de comunicación, estamos siendo muy claros en cómo hoy en día, de la manera como estamos ya viviendo nuestra nueva realidad y cómo compartimos información, sí es importante tener presente algunos punticos claves que incluso te comparto que los estamos metiendo en protocolos de comunicación corporativa. Antes de compartir una información, porque tú lo decías, a ti te llega una información a tu WhatsApp, la abres e inmediatamente, ¿qué haces? Miren, y vuelvo y les digo, lo estamos incluyendo hasta dentro de protocolos corporativos. Entonces tú tienes que saber que tu primer momento es emocional. No compartan información de manera emotiva, por impulso. Eso debemos evitarlo. Hoy en día estas cadenas de WhatsApp, que además uno lo puede hacer dentro de la generosidad o que quiere compartir muchos mensajes y todo, no, tienes que pensarlo. Yo siempre hablo de los 15 segundos de riesgo. Tómense 15 segundos para ustedes volver a leer lo que mandaron, lo que recibieron, y tomar decisiones que efectivamente vale la pena mandarlo. 2, miren, si a ustedes les llega una información que les causa una reacción muy grande, de asombro, de sorpresa, de miedo, 15 segundos de riesgo. No la compartas porque ahí estás faltando a ese principio de comunicación, y es que las emociones son más contagiosas que el virus. Entonces, si tú compartes algo, escucha esa frase, Luis Enrique, sí, las emociones son más contagiosas que el virus. Si tú compartes una información que genera un miedo, que genera pánico, cuidado. Esa información te hizo falta analizarla. Tengan en cuenta esos dos principios. Ahora, cuando nosotros recibimos información de medios de comunicación, sí, totalmente de acuerdo, te llegan por las redes sociales y todo, no lean únicamente el titular, lean la noticia completa. No compartan inmediatamente esa información hasta que no tengan realmente el contexto. Tal cual, mira, aquí no los está diciendo, aquí no los está diciendo ese medio. Confiar sí. en lo que publican en las redes sociales deben ser pasadas por un filtro. Verificación. Verificación. Tú tienes que verificar. Entonces, lee la noticia completa, no solamente el titular. 2, averigua la fuente. ¿Qué medio publicó esa noticia? Para que tú estés completamente seguro que venga de una fuente confiable. Ojo con las cadenas de WhatsApp sin autoría, esas que te llegan de números desconocidos. También hay que tener muchísimo cuidado con eso porque ahí nos genera todo un pánico y ahí se nos generan noticias falsas que tenemos que tener muy presente. Ahora, entra a Internet, por supuesto que sí. Verifica en Google quién publicó esa información, de dónde salió, para que tú realmente estés seguro que es información que tú puedas compartir. Entonces, así como lo estamos hablando que tenemos el derecho de tener libertad de opinión y libertad de expresión, nosotros también tenemos deberes. Entonces, aquí nos estamos refiriendo al deber, señor y señora, que tiene usted de verificar la información. Yo siempre digo, no es lo que te dicen, es quién te lo dice, para que tú realmente
¿Quién te lo dice? Ahorita que tú me hablas de quién te lo dice, bueno, quiero leer este que dice Tis, que provenga de una fuente confiable, un blog no, y subraya que no es una, por ejemplo. O sea, para ella el blog no es confiable, pero pues yo creo que el blog como cualquiera ¿qué? Lo puede dar una fuente confiable, ¿cierto? Sí. O sea, Lo que pasa es que, pero Luis, mira, eso es un muy buen punto de análisis. ¿Los blogs qué son? Los blogs son columnas de opinión. de opinión. Una persona puede, sí, o sea, una persona puede escribir un blog, llámala columna de opinión. Además, vuelvo y digo, artículo 19 de la Declaración de los Derechos Humanos. Todos tenemos libertad de opinión y expresión, eso es una realidad. Tú puedes expresarte, puedes escribir de lo que quieras, pero ¿quién lo lee, quién lo ve y quién lo escucha tiene el deber de verificar esa información y además sacar sus propias conclusiones? Vuelvo y les digo, ¿por qué nosotros compartimos información? Para informar, para entretener, para convencer y para persuadir. Y sí es verdad, tenemos personas que están especializadas en una forma de comunicación para persuadir, para cambiar emociones, para manipular, para hacer pensar otra cosa, para desviar la información, pero están en todo su derecho y lo pueden hacer. Ahora entonces, ¿qué es lo interesante que viene? El deber tuyo. ¿Qué tanto te impacta esa información? Vamos a empezar a ser críticos, vamos a empezar a hacer filtros de comunicación. Entonces, realmente, ¿qué es la información que a ti te aporta y cuál no te aporta? Esa que no te aporta, ese blog que no te aporta, pues listo, lo desechamos, pero esa persona tiene el derecho de expresarse. Por eso es que cuando, por ejemplo, con mis estudiantes de Caracol Escuela, que trabajamos periodismo de campo, y cuando tengo la oportunidad de acompañar a periodistas que ya están al aire y que lo que hacemos es redireccionar un estilo de comunicación para llegar más a las audiencias, yo parto en un principio y digo, ¿qué quieres que haga la persona que te escuchó o que te vio después de haber recibido tu información? ¿Qué quieres que haga? Y eso también se aplica a la vida personal. O sea, cuando tú hablas, ¿qué quieres tú que haga la persona después de escuchar tu información? Sí, porque, ¿qué pasa? Listo, hay una información, vamos a hablar de una noticia. En este momento al frente está pasando un carro, esa es la noticia, ¿sí? La información que estoy dando yo, pasó este carro. Pero cuando yo opino, cuando soy un líder de opinión, como lo son las personas con las que tú trabajas, son líderes de opinión, y entonces opinan, y que el carro por qué, y que el carro debería venir así, no sé, entonces están generando, o sea, lo que tú estás diciendo, o sea, hasta dónde quiero llegar en la cabeza de mi, ¿cómo se llama? El escucha, la persona que recibe la información. Cuando esos líderes de opinión, obviamente, llegan hasta la cabeza de la persona que uno puede verificar. Yo trato de verificar, no siempre verifico, pero pues yo leo y entonces yo veo una noticia en Caracol o las personas que uno sigue en Twitter, que son miles, entonces la cabeza le empezaron a poner así de grande porque uno ve desde la posición de cada una de las personas que está informando, ¿cierto? Entonces, ¿cómo? O sea, mi responsabilidad, digamos que yo soy una persona X y listo, entonces yo puedo buscar en Google antes de, pero la emoción que me llega a mí de la noticia, que viene influenciada por ese influenciador, ¿sí? Que diga, este es el camino por el que yo quiero que cuando Quique oiga la noticia se vaya por acá. ¿Eso no es como muy riesgoso también? Lo que sucede es que tú, cuando el propósito de compartir información, tienes dos marcadas muy claros, que son de convencer y de persuadir, y es totalmente válido. Tú tienes un estilo de comunicación que te interesa generar análisis, reflexión, controversia, polémica, y está dentro de la línea de comunicación y es totalmente válida. Aquí no nos vamos a poner a cuestionar si una persona lo puede hacer. No, sí lo puede hacer. O sea, es su derecho, lo puede hacer. El asunto es cómo tú lo recibes. Mira, la información nosotros la podemos poner exactamente con ser consumidores de productos. Nosotros somos consumidores de información. Sí. Y así como la Superintendencia de Industria y Comercio en el Estatuto del Consumidor, los consumidores tienen el deber de verificar las características del producto que compran.
El manual de instrucciones, eso está dentro del Estatuto del Consumidor, ¿cierto? Nosotros, los consumidores de información, los consumidores de contenido en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, en un noticiero, en televisión, en la prensa, nosotros somos consumidores de información. Entonces, ahí tú también tienes el deber de verificarlo, porque es que la otra persona tiene la libertad de hacerlo. Entonces, tú tienes que ser ese filtro, ¿listo? Cuando tú generas una conversación a partir de una información que tú recibiste, es cuando de verdad yo les súper recomiendo. El poder de la comunicación es maravilloso, es lo que yo trabajo. Y yo te empodero y te digo, con tus palabras tú tienes el poder de construir o de destruir. Tú con tus palabras construyes barreras o son puentes, es maravilloso. Cuando tú generas una conversación a partir de una información recibida por otro o un canal de comunicación o una persona, la responsabilidad es tuya, porque eres tú el que te conviertes en emisor de información. Eres tú el que puedes crear pánico, eres tú el que puedes dar tranquilidad, eres tú el que puedes dar una información adicional. Pero tenemos que partir que tenemos aquí una libertad de expresión y que tenemos que recibirla. Me encanta lo que dicen, todo comunica, seguramente ya lo han visto varias veces, pero para mí esa es la bandera, Luis Enrique. Absolutamente todo comunica. Y ahí cuando te estoy diciendo que se tiene la capacidad de construir o de destruir, me uno a lo que ustedes trabajan por Colombia Feliz. Cuando uno está enfocado en esa necesidad de generar bienestar, empieza a hacer una expresión, acciones de comunicación de expresión. Entonces, yo me voy a comunicar para yo lograr algo, entonces tengo que hacer un acto violento. Cuando yo quiero, no, ¿sí me entienden? Nosotros acá podemos analizar y podemos decir, no, las personas tienen que ir al diálogo, tienen que ser conciliadores y todo, pero realmente las acciones de comunicación se hacen también para generar un mensaje y que sea replicado por otros. Entonces, sí, ahí hay un tema. Ahí nos abrimos a otro tema, que es esta comunicación influyente a partir de acciones de comunicación que te generan emociones bajas o emociones violentas o que te sacuden y que generan la polémica y la controversia. Claro, aquí nos dice María Consuelo que dice, es diferenciar que estoy contando o hablando de un hecho puntual y que es muy diferente a dar mi opinión o poner mis juicios. Ser claro desde dónde lo estoy diciendo por respeto a quien lo recibe. Exactamente. Y nosotros los periodistas, y si hablamos enfocados a los medios de comunicación, nosotros tenemos un compromiso de hablar de una manera clara, sencilla y contundente, sin juicio y sin crítica. Me imagino que entonces empiezan las preguntas. Rosa María, pero tenemos periodistas que sí son influyentes y que hacen esto. Volvemos exactamente a lo mismo. Ellos tienen el derecho de hacerlo. También tienen la libertad de hacerlo. Usted quién es consumidor de información. Entonces, si tú eres un consumidor de información, tú definirás qué canal ves, a quién escuchas, de quién recibes la información, qué medios consultas, si aceptas totalmente lo que sale en redes sociales. Yo hoy en día, y como te digo, trabajo en varios medios de comunicación y hay un principio, y aquí ya estoy viendo estudiantes de Caracol Escuela conectados y sabemos perfectamente que las redes sociales no son fuentes confiables ni podemos trabajar todos los días con lo que abres Instagram y entonces te enteras de lo que está pasando. Claro. Porque cualquiera puede publicar lo que sea. Tú en un medio de comunicación con un alto nivel de credibilidad está prohibido y no lo podemos hacer. Entonces, ahí es donde viene la responsabilidad, tanto del que la publica como del que la recibe. Pero yo le puedo decir algo, le puedo confesar, la mayor responsabilidad está de quien lo recibe. O sea, quién recibe esa información y qué hace con esa información. Bueno, sí, pero entonces yo como como un consumidor de información. Entonces yo recibo hoy información de 16 periodistas y cada uno desde su punto de vista
y pues más en un país como el que estamos polarizado completamente, entonces emite su juicio y quiere, lo que tú dices, enfocar. Él está en libertad de hacerlo, ¿cierto? Su responsabilidad, si no te entendí mal ahorita, es que no se deben emitir juicios, o su deber. No, ¿cierto? No. Principio de comunicación y principio periodístico dentro de la responsabilidad social, debemos evitar emitir juicios. Nosotros en los medios, no, porque aquí vamos segmentando, ¿no? O sea, uno en esta responsabilidad de información que estamos hablando esta tarde, lo podemos llevar a medios de comunicación, lo llevamos a comunicación corporativa y lo llevamos también a comunicación personal. Si me refiero únicamente a la comunicación en medios como tal, desde el periodismo, desde el cubrimiento, desde la noticia, nosotros no emitimos juicios. Un periodista informa, pero no emite juicios. Ahora, sí puede invitar a la reflexión, puede invitar al análisis. Eso es totalmente diferente. Entonces, de ahí yo te presento la información para que llegue, que tú la recibas y hagas un análisis. Me encanta, mira Luis Enrique, lo que dice Dayanis Oficial, y me está preguntando cómo controlo las emociones en una noticia fuerte para presentarla suavemente. Me encanta, Dayanis, lo que está diciendo. ¿Sabes por qué? Porque dentro de la responsabilidad de la información de lo que yo estoy entregando está la comunicación no verbal. Yo puedo tener una influencia y puedo impactar mucho más con mi comunicación no verbal que con las palabras. Claro. Con la actitud. Entonces, cuando Dayani me está preguntando, y eso lo enseño precisamente cuando trabajo el arte de presentar en televisión, las emociones no son públicas, Dayani. Las emociones, además les digo, no son públicas y recuerden mi frase siempre, las emociones son más contagiosas que el virus. Si tú compartes tu miedo, tu susto, nervios, dentro de lo personal, estás impactando a una audiencia muy grande. Nosotros cuando asumimos la responsabilidad de estar frente a una cámara y de ser presentadores, tenemos que ser neutros. ¿Para qué? Para que sea la persona la que saque sus conclusiones. Claro. Somos solidarios con el sentimiento de la mayoría de personas. Entonces, si es una noticia de masacre, de asesinato triste, pues por supuesto que tu rostro tiene que estar coherente con la información, no puedes estar sonriendo. Sí. Pero no puedo tampoco salir a generar más pánico, a generar más preocupación, a salir asustada, temblando y todo, no lo puedo hacer. Y para eso existen muchas técnicas que nosotros enseñamos sobre el comportamiento frente a una pantalla de televisión. Buena punto, Dayanis. Sí. Dice Gustavo García, dice, cuando logramos conectar el puente entre la mente y el corazón, la información se aclara. Eso debe ser ya o sea, yo como receptor, ¿cierto? Como sí. Recibiendo información. Esta de ti me gusta. En estos momentos, en estos tiempos, más que nunca se debe cuestionar toda la información que recibimos. Tenemos el poder a través de Internet de validarla y verificarla. Creo que ahí vamos aclarando esa parte, porque a mí de verdad que sí me preocupa mucho. Es que como yo, hay 40 millones de personas que reciben la información, ¿sí? De unos líderes de opinión y que puedan, es más, tú lo mencionaste, manipular, hasta llegar a manipular, no la información, sino cómo la doy para que tú, como que cojas un camino, ¿ok? Entonces, la coherencia de lo que decimos, cómo lo decimos y lo que hacemos. En todas digámoslo, las profesiones o la vida que uno escoja, yo creo que la coherencia es de las cosas que más nos debe marcar. Y en este momento, y en este tiempo con la comunicación y se nos va a volver cada vez más amplia, porque cada vez vamos a tener más opciones para recibir información o para dar información. Entonces, hay cosas que, o sea, la noticia se nos vuelve como inmediatez y tengo que estar pendiente de la noticia durante todo el tiempo. Antes, cuando no había tantos medios de comunicación, había algunos medios de comunicación y uno esperaba que fueran al mediodía o a las 7 de la noche y llegaba uno y se sentaba con el papá a ver el noticiero y se enteraba y que el ministro y que el presidente eso y listo, ¿sí? Pero también las cosas de salud, porque entonces si tú hablas, ¿cuántas pandemias ha habido en el mundo? Un poco, ¿cierto? Pero como no había tanta
comunicación y tanta información, entonces ya el que recibe la comunicación, el que ve la locución presidencial a las 6 de la tarde, entonces ya me volví epidemiólogo y puedo opinar y digo, o digo que el presidente no lo hace bien. Entonces yo me estoy convirtiendo en ese, ¿cómo lo llamarían ustedes? En ese multiplicador. Crítico, O sea, influencer, además. absolutamente todo. Y como ahí todos tenemos la razón, porque a mí nadie me va a decir que yo no tengo la razón ahí. Entonces, ¿qué pasa en ese momento? O sea, es la parte como que a mí me preocupa. O sea, ¿qué pasa con esos que estamos al otro lado de los comunicadores? ¿Sí? Porque entonces somos los que tomamos esa decisión. Ya listo, y lo hemos hablado ya acá, hay que verificar la información, pero pues esa responsabilidad o ese deber que tengo yo, ¿cómo podemos hacérselos caer en cuenta a las personas? Sebastián nos da la respuesta. Gracias, Sebastián, por lo que nos dice. Con inteligencia emocional. Totalmente enfocado. Llega el momento de saber qué es eso que es inteligencia emocional. Estamos bombardeados de información, estamos sobreinformados incluso, y nos da todo este poder que tú acabas de decir. Aquí somos médicos, ingenieros. ¿Quién es el mejor director de un equipo de fútbol? El que está acostado con su control remoto y es el que marca las posiciones y todo. ¿Quién es el mejor presidente de la República? El que está aquí acostado y dice, pero el señor debería hacer esto, debería hacer esto y debería hacer esto. ¿Quién es el mejor analista? El que está precisamente viendo la televisión y que además aquí, como estamos enfocados en ese compromiso que tienen ustedes de Colombia Feliz, nosotros necesitamos generar ambientes de armonía. Vamos a analizar, sí, reflexionar, sí, se vale criticar, por supuesto que sí también, porque tú tienes tu punto de opinión, pero no se vale crear un ambiente de vibraciones bajas, que yo llamo hacia el temor, hacia el miedo, hacia el susto, hacia la preocupación, hacia la exageración, en donde tú estás recibiendo una información y hay personas que tienen incluso la habilidad de cambiar esa realidad, que eso se llama catatinia, y hay personas que tienen esa capacidad, escuchan una información y la interpretan de otra manera. Entonces, y eso es una condición manejada por profesionales de la salud, pero existe. Entonces, esas personas, Luis Enrique, nos generan una réplica negativa. ¿Ok? Entonces, ahí entra el tema de la inteligencia emocional. ¿Qué son las emociones? Miren, tengan en cuenta siempre que las emociones son los pensamientos que tú tienes aquí en la cabeza, te tocan el cuerpo y salen por tu boca. ¿Ok? Esas son las emociones que se contagian. Entonces, vamos a pensar que exactamente, vamos a ponerle atención, llegó el momento de escuchar. Ahora no vamos a escuchar para preguntar, no vamos a escuchar para responder, vamos a escuchar para entender. Porque uno se pone a escuchar, porque entonces viene, yo estoy escuchando tal cosa y voy a preguntar esto, y voy a criticar, y voy a decir, no, escucha para entender. Eso es inteligencia emocional. Cuando tú escuchas para entender, cuando estás recibiendo información con tu familia, con tus hijos, con tus personas, escuchen para entender, saquen después sus conclusiones, pero no generen todo un caos y no exageren la situación, porque empieza es que yo supongo que quiso decir otra cosa. Eso es, claro. Sí, eso es clave. Entonces es que realmente el mandatario dijo tal cosa, pero realmente quiso decir otra cosa. No. Hay una conjugación del verbo que a mí como que hasta me irrita. Cuando dicen podría, ¿sí? Entonces, ponen la noticia con podría ser, o el presunto asesino y lo cogieron, mató 16. ¿Sí? Sí. Entonces, ese tema de la comunicación es el que como que me angustia, ¿cierto? Porque entonces, cuando dicen podría, pero bueno, yo lo analizo y digo, no, pero es que también puede no ser, ¿cierto? Me da la opción de que podría ser o podría no ser. Pero si eso empieza a sonar y a sonar y a sonar, se va quedando en la... Y hay una cosa que dicen en comunicaciones, o sea, de tantas suposiciones al final suelven verdades, algo así, bueno. Se crea verdad, por supuesto que sí. Y la percepción, infortunadamente, es tu realidad. Tú no eres lo que dices que eres, tú eres lo que las personas dicen que eres. Lo mismo pasa con la información. De tanto que se repite la
Las fake news, por eso es que a veces cogen tanta fuerza, porque se empiezan a replicar y se empiezan a compartir y eso se crece muchísimo. Ahora, hay un tema de percepción. Mira, me uno totalmente a Mako Acuna, que dice que como en las empresas, sí, ahí lo estaba leyendo, dice que en las empresas el tema del chisme que se crece como bola de nieve también. Esto que estamos hablando de responsabilidad de información también va para todos los ambientes en donde estamos. Y es que cuando tú repites una información, ten en cuenta, tienes el poder de construir o de destruir. Y lo mismo pasa con la información que tú recibes. Ahora, sí tenemos que estar informados, sí tenemos que saber lo que está sucediendo. Entonces no va a ser de que ya la vacuna apareció, resulta que no nos enteramos porque no estamos viendo información ni noticiero porque no quiero saber absolutamente nada. No, vale la pena que en este momento todos trabajemos el escuchar. Es tan importante escuchar, créanme firmemente. O sea, llegó el momento de escuchar para entender. Entonces vamos a escuchar la información que recibimos. ¿Qué nos aporta? Nos informa, nos entretiene, nos están insistiendo demasiado. ¿Qué es lo que quiere pasar? Así ustedes pueden identificar la información que vale la pena compartir y cuál no. Entonces, estas suposiciones, lo que nos hace y nos crea es esta bola de nieve a la que se está refiriendo, que infortunadamente el impacto es negativo. Tenemos que ser muy responsables. Y WhatsApp, yo vuelvo nuevamente al tema de WhatsApp, Luis Enrique, porque el tema de WhatsApp, mire, yo creo que todos hemos recibido mensajes en la madrugada, apenas que nos levantamos, y así como hay información bonita, que puede ser información espiritual, que nos alimenta y nos gusta y todo, Dios mío, también a veces nos llegan unos audios súper largos, en donde hay personas que me comparten y me dicen, yo a veces los escucho porque creo que al final va a tener una buena información, y lo que hace es que me causa una angustia. No, vamos a aportar. Llega el momento en donde, así como estamos unidos, cuidándonos los unos a los otros, vamos a unirnos también en qué tipo de información estamos construyendo. Vamos a entregar bienestar, vamos a entregar vibración buena, vamos a entregar, ahora por ejemplo que tenemos los temas políticos que siempre se mueven mucho, bueno, si tú perteneces a un chat donde solamente son temas políticos, pues lo vas a recibir. Pero la información política, por ejemplo, deja que los demás se enteren en el canal que lo decidan, pero en el WhatsApp, que es además de un canal de comunicación muy personal, sé prudente. Sé prudente con el envío de información y mucho más si son personas que no son tan cercanas a ti, sino que las tienes en tu lista de contacto y además hacen así, tin, 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 y la pasan a todos lados. Responsabilidad en compartir información. Dice aquí Luis Alejandro, que creo que está Luis Alejandro en el chat de Nora Torres. ¿Creemos que el medio utilizado nos hace menos responsables o nos exonera? Claro, si yo, oiga, la respuesta es mía que la repliqué, ¿cierto? Uh-huh. ¿Qué es lo que nos está diciendo? No, realmente no nos hace menos responsables. No, uno es responsable de sus palabras. Ahora, me voy a otro plano, porque no solamente me voy a medios, no solamente me voy a televisión o a internet y todo. Me voy a tus palabras, o sea, a lo que tú dices, con tus relaciones interpersonales. Ahí también tienes una gran responsabilidad. Tú dices una mentira y tienes la capacidad de crear la verdad. ¿Ok? Entonces, como estábamos hablando ahorita, si tú llegas esta noche al momento de la familia, durante la comida y eso, y pones un tema que tú no has verificado, puede ser una noticia, puede ser alguna información que tú tienes, ahí estás creando algo muy importante, porque tienes una influencia directa en el pensamiento de tu grupo familiar. Ahí tú tienes la capacidad de darles tranquilidad o, mejor dicho, mantener entonces el tema de cuántos muertos van por el coronavirus, si se descubrió o no se descubrió la vacuna, aumentas el miedo, aumentas la preocupación o por el contrario. Yo los invito en el tema de información, vamos a girar estos marcos mentales que nosotros tenemos. Siempre que tengas una información, sobre todo hoy en día, mírale el lado positivo también. Entonces, sí, tenemos un número importante de personas afectadas, pero siempre vas a tener una información que te hace la contra.
y es los avances que hay en los adelantos con la vacuna, o las medidas que se han tomado, o lo que esto está impactando. Siempre todo tiene un lado positivo y tiene un lado negativo. Vale la pena que cuando tú compartes información tengas tu lado positivo también. Eso se lo súper recomiendo en las relaciones interpersonales. Luis Enrique, mira, hoy en día en RM Comunicaciones, así como manejo temas corporativos, tengo muchas personas conmigo en consultoría y vienen a mí a consultoría porque además yo curso una maestría de psicología holística y yo manejo tanto el plano físico, el mental, hacia el emprendimiento y el emocional. Y vienen conmigo a decirme, en mi casa me tienen desesperado con tanta información. O sea, ya no quiero que me digan nada más. No sé cómo decirle, no sé cómo decirle a mi esposa o a mi esposo que ya, por favor, que no comparta tanta información, que me tiene aturdido, que me estoy angustiando. Porque hay un exceso de información. ¿Listo? ¿Qué hacemos ahí? Y se los adelanto. Estratégicamente, ¿qué hacemos? Damos giros de comunicación importantes y nos vamos al positivo. Entonces, cuando una persona te está bombardeando de tantas informaciones, tú también puedes hacer el ejercicio. Y tú puedes escuchar, pero puedes identificar qué tiene eso de positivo. Principio del periodismo. En el periodismo siempre tenemos dos lados de la noticia, ¿cierto? Siempre tenemos que entrevistar una parte y la otra parte. Así pasa con la información. Tú tienes el poder también de colocar cualquier información, cualquiera. Hagan el ejercicio y piénsenlo para que se den cuenta, tanto en positivo como en negativo. Porque el positivo también es aprendizaje. El positivo es llamado de atención. El positivo puede ser una reflexión. El positivo puede ser un cuestionamiento. El positivo te puede abrir a eso. Los que están pensando en casos extremos que me preguntan, Rosa María, pero si la noticia es demasiado mala, ¿qué positivo va a tener? Todo tiene un lado positivo. Hagan el ejercicio para que se den cuenta. Entonces, que ese sea deber nuestro, Luis, deber nuestro, y que sea mensaje de Colombia Feliz, en que tenemos el deber también de mirar la contraparte y de buscar un lado positivo para que nos impacte nuestra felicidad. Sí, yo siempre digo que todo tiene dos lecturas. Entonces, ahí va uno como encaminando. Rosa María, yo quiero que tú nos regales un mensaje para con nosotros y las que van a ver conversación sobre esa responsabilidad, que yo creo que voy a terminar acá y voy a cerrar el tuit mío, voy a cerrar, voy a decir, no, mira, opinar ahí, porque, o sea, me preocupa puedan estar, esto que se paró esto, a ver qué habrá pasado. ¿Tú me estás oyendo? Se estaba congelando. Y me estás escuchando, no, Luis Enrique, no vas a cerrar el Twitter. El Twitter también es un medio importante. Utilízalo de manera positiva. Utilízalo para reflexionar, utilízalo para que los mensajes que escribas tengan esa línea y ese propósito. Es que vuelvo y les digo, todos tenemos el derecho de expresarnos, tenemos libertad de expresión. ¿Qué no se vale? No se vale impactar la vida de las personas de manera negativa. Ojo con la reputación, ojo con el buen nombre. Tenemos el derecho, nosotros tenemos el derecho al buen nombre, a nuestra reputación. Acuérdense de algo, miren, infortunadamente a veces las palabras destruyen la vida de una persona. Es por eso que en el periodismo eso es tan delicado en cuando uno da una información que no ha sido verificada. Entonces, ya estás perfecto. Aquí estamos, perfectos. Bueno, Rosa María, ahora sí para terminar, nosotros tenemos en nuestra campaña una premisa que dice que nuestros deberes validan nuestros derechos. ¿Sí? Entonces hacemos como una dinámica acá con las personas que nos acompañan. Tú nos vas a decir un derecho que tengamos las personas y las personas que nos acompañan hoy van a validar ese derecho diciendo los deberes. ¿De acuerdo? Ok. Entonces cuéntanos un derecho. El primero, tenemos el derecho a ser feliz. El derecho a ser felices. Bueno, Por supuesto. entonces vamos a
leerlos aquí. Validemos ese derecho que dice Rosa María que tenemos todos los colombianos, que es el derecho a ser felices. ¿Con qué Entonces, deberlo? si tenemos el derecho a ser feliz, entonces tenemos el deber de qué? A ver, ¿qué dicen ustedes? Si tenemos el derecho a ser feliz, a eso vinimos, entonces tenemos el deber de... Deber de. ¿El deber de qué? A ver qué nos dicen. Vamos a ver quién se gana el punto positivo en la tarde. Si tenemos el derecho de ser feliz, tenemos el deber de qué. ¿El deber de qué? ¿Cuál sería nuestro deber? A ver. Nuestro deber de vivir Respeto. tranquilo. Muy bien. De vivir tranquilos. Perfecto. De vivir tranquilo, exactamente. Tenemos... Dice, deber ser impecable con las palabras. 4 acuerdos. Miguel Ruiz, dice Luis Alejandro. Y ahí, en los 4 acuerdos, pilas con el tercero, no suponer. No suponer, ese es mi favorito. Ese es mi favorito. Entonces tenemos el deber de no suponer. De no suponer, el deber de compartir. Exactamente, de no suponer. Acuérdense de esa frase del Principito, no todo lo que ves es. Entonces... Sí. Tenemos el deber de compartir más. Verás, Gustavo dice vivir intensamente. Carlos Humberto dice respetar. El Cita dice el deber de cuidarnos. El deber de amarnos, dice Ilsis. El deber de amarnos. Esta dinámica la hacemos para el deber de amarnos incondicionalmente. Así es. Bien. Esta actividad la hacemos para validar ese derecho y como validar la premisa que tenemos nosotros como claro. Sí. No suponer a ese el cambio de los... Luis Enrique, y además importante, ya que hoy se conectaron con este tema de comunicación y de información, por favor recuerden, sí tenemos el derecho de la libertad de opinión y de expresión. Y para eso tenemos el deber de, ese que no se nos olvide. O sea, ¿cuál es el deber que nosotros tenemos? Sí tenemos el derecho, por supuesto que sí, señores. Y yo incluso los ayudo, los enseño cómo dar su opinión, cómo expresarse y todo. Pero tenemos el deber de... ¿El deber de qué? Vamos a ver qué nos dicen. De verificar, a ver, ¿qué más nos dicen? Ahí está alguien que está muy conectado conmigo. El público es el eco de tu voz. Ese es el nombre de mi línea de capacitaciones. Todo lo que tú dices tiene una reacción. Entonces, ve por un eco positivo de tu público. Eso es importante. Va dentro de la libertad que tú tienes de hablar, de opinar, de expresarte. Pero para eso, tú tienes un deber. Mira, me encanta Dayanis, el deber de escuchar. Muy bien, deber de escuchar. Nora, ¿qué nos dice? Nora Torres, que de actuar con la verdad y responsabilidad. Sí, Esperancita llegó. Bueno. Rosa María, sé que la ley de la ola, dice Gustavo García. ¿Cuál es la ley de la ola? ¿Cuál es la ley de la ola, Gustavo? ¿Qué nos dice Gustavo de la ley de la ola? Ok, vale la pena. Aprendamos de la ley de la ola. Listo. Bueno, Rosa María, muchísimas gracias por acompañarnos. Sé que hay compromisos ahorita, entonces no podemos seguir, sino acá seguíamos hablando de la información y lo bueno de la comunicación. Asnad, un abrazo a mis amigos de Asnad Oficial, Ramón Briceño, que ya ha estado por acá también. Vas a tener la oportunidad de conocerlo, Rosa María, que es una persona espectacular. Claro. Y a todas las personas que nos acompañaron hoy, quiero que agradecerles y que ojalá este mensaje que nos dejó Rosa María les quede claro. Igual quiero invitarlos el 14 de septiembre, ¿cierto, Rosa María? ¡Ay, por supuesto! Mira, ahí nos contestaron de la ley de la ola. Me encanta, o sea, toda la cosa que haces o dices vuelve a ti. Me conecto contigo porque un principio de comunicación que yo manejo es que lo que tú haces que suceda para los demás, el universo divino hace que suceda para ti. Entonces, eso me encanta, me encanta. Y aquí me hacen otra pregunta. Dayani, una última pregunta. ¿Cómo saber cuál es el tono de voz indicado? O sea, ¿cómo lo puedo leer en mi público?
Eso es comunicación paraverbal, las velocidades y los volúmenes de voz. Entonces, tienes que siempre, para irnos a la fija y lograr un eco positivo, tu tono de voz tiene que ser un tono de voz medio. Ponle una medición, que tu garganta no se esfuerce tanto, que no sientas que estás gritando. Por el contrario, cuando estás hablando en público es mucho mejor para ir a la fija, ir más con un tono de volumen bajo. Ahora, tienes que identificar cuál tienes para que sea más efectivo, pero el tono medio y el tono bajo que entra mucho mejor, se percibe muchísimo mejor. Hay que cuidar, son los tonos de voz tan altos. ¿Listo? Ahí está. Y eso también es felicidad, porque eso también es generar bienestar en las personas que te están escuchando. Sí. Luis Enrique, pero estabas hablando de algo súper importante que va a pasar desde el 14 de septiembre. El 14 de septiembre, sí, vamos a tener nuestra primera semana de la felicidad, de la redefiniendo la felicidad, se llama. Redefiniendo la felicidad. Y vamos a hacerle la invitación porque me uno a ese propósito que ustedes tienen de Colombia feliz, y me uno a esta iniciativa que es de Happiness Nation, que además lo pueden empezar a seguir en Instagram, que es Happiness, HAPPINESS_Nation, se escribe NATION, para que se conecten con esta cuenta, porque efectivamente voy a ser parte incluso de esta Semana de la Felicidad. Gracias por invitarme. Además son 10 conferencistas maravillosos y ahí vamos a estar hablando de la felicidad desde varios puntos de vista. Ahí tenemos a Mario Andrés liderando este grupo maravilloso que se va a conformar, porque es que la felicidad tenemos que enfocarla en el emprendimiento, en nuestro cuerpo, en la mente, en la comunicación, que ahí estaré yo con Comunícate para ser feliz, y en las emociones. Sí. La felicidad tenemos que identificarla en todos los aspectos de nuestra vida, porque eso es lo único que tenemos que hacer. Eso es lo único que sí hay que hacer de verdad. Sí. Entonces, del 14 al 18 de septiembre, ahí en esa cuenta, el Happiness_Nation, les van a estar contando sobre esta semana, que además, ¿qué tal el llamado de atención? Redefiniendo la felicidad. La felicidad no es solamente lo que nosotros creemos que es. Vale la pena escuchar. Vale la pena escuchar de diferentes partes, de diferentes aspectos, perspectivas, qué es la felicidad. Así que invitadísimos, pues honor para mí ser parte del grupo de conferencistas que va a estar en esa semana, que seguramente va a impactar muchísimas vidas y será una inversión bien importante. Yo siempre digo algo. Uno tiene que invertir en uno, o sea, su tiempo tiene que invertirlo en uno, porque si no lo haces es porque piensas que no eres una buena inversión. Entonces, qué bueno que nosotros invertamos nuestro tiempo y nuestra atención en recibir información, y de esa manera vamos a vivir mucho mejor. Así que ya están invitadísimos todos a esta semana para redefinir la felicidad. Nos vemos en la semana del 14 al 18 de septiembre, y el próximo jueves estaremos aquí de nuevo en nuestras conversaciones con amigos. Rosa María, mil gracias, de verdad que ha sido bastante constructiva nuestra conversación de hoy. Te agradezco en el alma, te mando un abrazo gigante y pronto nos vemos. Muchísimas gracias. Ay, mira, déjame contestarle a alguien que está preguntando que si tenemos cursos para presentar en televisión. Por supuesto que sí, los invito a la página web www.rmcomunicaciones.co, y ahí pueden ver todo el contenido y el portafolio que manejamos en estos entrenamientos de comunicación virtual, que además están funcionando súper bien. Así que bueno, todos invitados. Luis Enrique, muchas gracias. Un fuerte abrazo. Un abrazote, y a todas las personas que nos acompañaron hoy, de verdad, un abrazo muy grande, y nos vemos el próximo jueves 5 de la tarde sin falta por acá. Bueno, disculpen. Y a ser felices. Fallas técnicas. Bueno, un abrazote. Abrazo para todos. Bueno, chao.